¿no? ¿Cómo no? Como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Este capítulo 35 de Génesis, yo le he puesto un título a esta predicación que es Transformados por su luz. Cuando digo su luz, sabemos perfectamente a qué luz nos referimos, ¿no? Me gusta hablar de las congregaciones, me gusta hablar de las iglesias como focos de luz, porque dice el mismo Señor, dice, vosotros sois como una luz que se enciende en lo alto de un cerro, en lo alto de una montaña, ¿m? Para dar luz a los que están por allí cerca. Entonces yo entiendo que las congregaciones realmente somos focos de luz, puntos de luz. Y ese es el empeño que tenemos. Yo creo que todos los cristianos, todos los hijos de Dios e hijas de Dios, es ser luz donde quiera que nos movamos, pero también ser luz donde quiera que nos juntamos. ¿Verdad? ¿Para qué? Para el entorno. Por eso cada congregación es un punto de luz, un foco de luz. Y yo la he titulado así, Transformados por su luz. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el capítulo 35 de Génesis? Vamos a ver qué nos presenta, ¿no? Me gustaría comenzar con una historia que no creo que sea cierta, simplemente es como una historia, ¿no? Que se cuenta, es acerca de un aprendiz de escultor, una persona que quiso aprender a esculpir, ¿no? ¿Sabéis lo que es un escultor, no? Estos que cogen la madera, el mármol, el hierro, y lo esculpen, ¿no? Este hombre fue a una escuela donde había un maestro, un profesor, un escultor, y le dijo, oye, yo quiero aprender a esculpir, a tallar el mármol, la piedra, y el profesor le dio un buen bloque de mármol enorme, no sé si habéis ido alguna vez a Florencia, habéis ido a estos sitios, veis esas esculturas de mármol enormes, digo yo que el bloque de mármol tenía que ser bien grande, ¿no? Y el profesor le dijo, mira, aquí tienes el martillo, tienes el cincel, tienes el mármol, ¿qué tal si sacas un santo de él? Yo voy a salir y ahora vuelvo. Y el aprendiz pues cogió el martillo, el cincel, pum, empezó a darle golpes allí al mármol, pim, pum, 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 le quitaba de aquí, le quitaba de allí. A las horas vuelve el maestro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y dice, bien, 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 maestro, bien. Pues vuelvo dentro de un rato. Al rato ya, claro, ¿qué quedaba del mármol aquel grande? Quedaba un trozo así. Le dice el maestro, ¿pero vas a sacar el santo? Dice, hombre, si el santo está aquí, tiene que salir, ¿no? Bien, lógicamente al alumno de escultor no solamente le bastaba con el mármol, no solamente le bastaba con el martillo y no solamente le bastaba con el cincel. ¿Qué le hacía falta? Le hacía falta un maestro, alguien que le guiara, alguien que le enseñara. Y por supuesto, como no, un boceto de lo que quería. No me digas, haz un santo, saca un santo, no. Él necesita un boceto, necesita ver cómo trabajarlo, ¿verdad? Y sobre todo la guía, la guía. Cuando el Señor dice que nosotros somos santos, ¿eh? Claro, a veces viendo nuestra realidad, nuestro día a día, cómo nos comportamos, a veces lo dudamos, ¿no? Decimos, bueno, Señor, sí, tú me ves como un santo, pero la verdad es que yo, eh, ¿eh? Cuando me miro al espejo, digo, tiene que meter el Señor el cincel en mi vida, ¿no? Porque antes hablaba Jesús del orgullo, de la humildad. Digo, bueno, eso es algo que a mí me sobra, orgullo, ¿no? Pues el Señor tiene que meter ahí el cincel, la vanidad, esos deseos que a veces tiene. Jo, el Señor tiene que trabajar en mi vida, ¿eh? El Señor es el escultor de nuestra vida. Él es el que va trabajándola, ¿no? El que va quitando de aquí, va quitando de allí, lo que nos sobra, a todos nos sobran cosas, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que la palabra mismo lo deja bien a las claras. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, dice, vuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es vuestra vida, sea revelado a todo el mundo, vosotros participaréis de toda su gloria. Bendito sea el Señor. Porque ¿qué mérito tengo yo en todo eso? La verdad es que necesitamos todos nosotros la luz de Cristo para poder proyectar su imagen y carácter. Yo he puesto una imagen en la que, como cartel, he puesto una imagen en la que se ve un chico con una mochila y tiene una luz por detrás de él. Y la sombra que proyecta este chico es una cruz. Para que ese chico proyecte
esa sombra, esa cruz, necesita una luz potente. Y yo creo que la luz de Cristo va transformando, cambiando, limpiando nuestra vida a medida que nosotros dejamos que el Señor trabaje en ella. Pero sin duda necesitamos la luz de Cristo para poder proyectar su imagen al mundo. No se trata de proyectar nosotros una imagen mejorada de nosotros. O sea, es decir, yo podía pensar, voy a ver si mejoro un poquito en esto, en aquello, en lo de más allá. O sea, voy a presentaros a un Andrés mejorado. No, no se trata de eso. Se trata, como dice el apóstol Pablo, vuestra verdadera vida está escondida con Dios en Cristo. O con Cristo en Dios. Ahora bien, si caminamos en luz, si nosotros somos capaces de caminar en luz, en la verdad, reflejaremos la imagen de Cristo a un mundo que está muy necesitado de la verdad, que está muy necesitado de Cristo. Dice, y por leer algunos versículos que hablan de la luz, no sé si os habéis parado a pensar, yo creo que sí, cuántos versículos, cuántas palabras hay en la Biblia que hablan de la luz, de la luz. ¿No? De hecho, fíjate, el Génesis empieza y dice, en el principio Dios hizo la luz, es lo primero que hizo. Dice Lucas, capítulo 11, hablando del mismo Señor Jesús, en capítulo 11 de Lucas, verso 34, dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu interior, da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Eso dice Cristo. Y es algo maravilloso. No dice, cuidado, no sea que la luz que crees que tienes en realidad sean tinieblas. Claro, dice Cristo, yo soy la luz del mundo. La luz, no una luz más, sino la luz. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Vemos cuántas veces habla el Señor Jesús acerca de la luz? De la necesidad de la luz. Y es que esa luz es totalmente necesaria para que nosotros seamos transformados, para que en principio nos veamos a nosotros mismos, para que no haya rincones ocultos en nuestro interior. ¿Cuántas veces en realidad decimos caminar en la luz, pero como veremos luego y lo dice Juan, cuántas veces decimos caminar en la luz, pero en realidad estamos caminando según nuestro parecer, según nuestros deseos? Eso acarrea como consecuencia que estamos caminando en tinieblas. Pero vamos a ver entonces, ¿qué tiene que ver la luz de Cristo con este capítulo 35 de Génesis? Vamos a leer el verso 1. Dice, capítulo 35, verso 1 de Génesis. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, levántate, múdate, sube a Bet-El. Establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Vemos? Dios siempre está tomando la iniciativa en nuestra vida. A veces pensamos que nosotros tomamos una iniciativa, nosotros hemos decidido hacer esto, hacer lo otro, ir para aquí, ir para allí, pero en realidad es Dios quien está al control. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien se muestra a nosotros. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Ahora dice, el mismo Señor le dice a Jacob, ve, lo llama, levántate. Dice, y levanta un altar al Dios que se te apareció. ¿Os acordáis? ¿No?
cuando él estaba huyendo de Saúl, que está clamando, Jacob. ¿Quién tiene que contar a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida? Lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿quién lo tiene que contar? Una pregunta sencilla, ¿no? Uno mismo. Dice, levanta un altar, levanta una columna, levanta un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No podemos estar parados esperando a que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y el testimonio es personal. Nosotros ahora estamos en este mes de junio, donde realmente se dan muchas oportunidades de dar testimonio juntos, pero también es una buena oportunidad porque así creo yo que nos animamos unos a otros a dar testimonio. Pero en realidad tu testimonio personal acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida es una responsabilidad tuya. No solamente decir lo que el Señor ha hecho en tu vida, sino demostrar lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué significa la palabra Betel? El nombre Bet, él, siempre que vemos él, ¿qué significa? Dios. Bet, casa de Dios. Y le dice Dios, vete a Betel. Claro, Jacob ya ha tenido una serie de circunstancias en su vida, de acontecimientos en su vida que lo han ido transformando. Ha visto cómo Dios lo ha cuidado con su hermano, ha visto cómo Dios lo ha tratado con su suegro Labán, ha visto cómo Dios ha ido trabajando en su vida y ahora Dios creemos que ha terminado con él. No, no ha terminado, no ha terminado. Le dice Dios, le dice, levántate, levántate, vete a Betel, vete a la casa de Dios. ¿Y qué va a encontrar él allí? ¿Verdad? Edifica altares. ¿Qué son altares? Al final son testimonios. Dice que en Génesis se ve cómo levantaban piedra sobre piedra para dar testimonio de que ellos creían, confiaban y caminaban a la luz de Dios. Y entonces nosotros tenemos que entender que igual que Dios trabaja en la vida de Jacob, también Él está trabajando en nuestra vida. Y nosotros estamos llamados a dar testimonio de Él porque es nuestra responsabilidad decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto es muy importante. Génesis 35, 2, 3. Entonces Jacob le dijo a su familia, todos los de su casa, deshaceros, quitad todos vuestros ídolos paganos, todos los dioses ajenos, purificaos, limpiaos y poneros ropas blancas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en el camino en todos los lugares por donde anduve. ¿Dónde es el primer lugar que deberíamos dar testimonio? ¿Quiénes deberían ser las primeras personas que saben lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿A quién le tengo que decir que Dios está respondiendo a mi angustia? ¿A quién le tengo que contar que Dios para mí no es algo extraño, sino que es algo personal? ¿A quién le tengo que decir eso? A mi familia, a los que tengo cerca. Es decir, Dios está llamando a Jacob y le está diciendo, vete a Betel, vete a la casa de Dios, levanta un altar, da testimonio, porque aquí no ha acabado mi labor contigo. Todavía sigo esculpiendo tu vida y ahora tienes que hablar de mí. Tienes que decir que yo soy el Dios que te ayuda. Pero es que eso mismo nos lo está diciendo el Señor a nosotros también. ¿Quién va a ir por mí a decir a las personas lo que Dios está haciendo en mí? Nadie. Y el hogar es donde se refleja precisamente nuestro verdadero carácter. Es ahí donde nos conocen perfectamente. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Ahí nos conocen al detalle. Saben perfectamente lo que vamos a decir, incluso antes de que lo digamos. Pero Dios quiere que en tu casa sepan quién te ayuda y sepan a quién sirves y sepan a quién sigues. Y la verdad es que a veces es donde más nos cuesta, ¿verdad?, dar un testimonio limpio. Pero Jacob lo tiene muy claro, le dice, quitar de vosotros todo Dios ajeno, quitar los ídolos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a levantar un altar, ¿a quién? Al Dios que me ayudó. Esto es muy importante entenderlo. El testimonio, nuestro testimonio,
comienza en nuestro hogar, que es precisamente donde mejor nos conocen. Ahí no podemos ocultar nuestra realidad. Ahí saltan chispas cuando menos lo esperamos, ¿eh? Ahí es donde necesitamos también la ayuda del Señor, donde tenemos que ser maridos como Dios quiere que seamos, donde tenemos que ser esposas como Dios quiere que seamos, donde tenemos que ser padres como Dios quiere que seamos. No podemos decir, yo estoy bien con Dios, pero bueno, es que en mi casa, de puertas para adentro, cada uno hace lo que quiere. No, con Dios las cosas no funcionan así. Cuando dice el Señor, cuidado, no haya rincones donde no alcanza mi luz. A veces pensamos que hay rincones donde la luz de Dios no alcanza. No queremos que alcance. Pero Jesús dice claramente, dice, cuidado, cuidado, no sea que la luz que crees tener sean tinieblas y creas que de puertas para adentro, ahí no importa lo que hagas. No es así. Jacob lo tenía muy claro. En el momento en que lo llama el Señor a dar testimonio, a ir a Betel, le dice, fuera ídolos, porque os voy a llevar a un sitio donde vamos a levantar un altar. Que sepáis quién me ayuda, que sepáis a quién sigo y que sepáis quién es mi Dios. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Independientemente de que luego haya quien lo siga, no lo siga, haya quien rechace, haya quien acepte, no lo sabemos. ¿Saben? Entonces, caben 3 preguntas. ¿Saben en tu casa que sigues al Señor? Bueno, eso es relativamente sencillo. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Lo notan en tu comportamiento siempre? ¿Lo notan en tu comportamiento, en tu carácter, en tu forma de actuar? ¿Se refleja que estás direccionado por Dios? Eso es un poquitín más difícil, ¿verdad? Pero es posible con la ayuda del Señor. Y en tercer lugar, ¿pueden contar contigo? O sea, es decir, yo digo que sirvo a Cristo, yo me comporto como un seguidor de Cristo y el tercer paso, y ahora ya pueden contar conmigo como seguidor de Cristo. O sea, es decir, ¿tienen mi ayuda? ¿Soy de ayuda para los que están conmigo? Ya nos hemos desprendido de todo lo que antes teníamos, de los ídolos, ¿verdad? Antes pensábamos que los ídolos podían hacer algo por nosotros, pero ya nos hemos desprendido de eso. ¿Qué son los ídolos? Bueno, al final los ídolos son el eco de nuestros deseos. No hablan si nosotros no hablamos, no caminan si nosotros no caminamos y no ven si nosotros no vemos. Vamos a seguir adelante. 4 y 5, versos 4 y 5. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró, y aquí aparece la palabra escondió, los escondió bajo el gran árbol que está cerca de Siquén. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Maravilla. Él coge todos los ídolos y los esconde. ¿Para qué? Para que no puedan encontrarlos, para que no echen mano de ellos. Es decir, los quita y los esconde. Pero es más, dice que Dios envía terror a todos los pueblos que le rodean. Y hay un principio espiritual. Cuando nosotros caminamos en luz, cuando nosotros caminamos en obediencia a lo que Dios nos muestra, puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila, porque Dios te está guardando. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Él está protegiéndote. Otra cosa es cuando nosotros tomamos decisiones no dirigidos por Él, sino decisiones que nos vienen al corazón y nos salimos de esa voluntad de Dios. Ahí las consecuencias, el Señor también nos protege, pero también las consecuencias pueden ser cualquiera, porque el Señor tiene que seguir trabajando en nuestra vida hasta que comprendamos que Él debe ser nuestra luz. Él debe ser nuestra guía. Pero ten confianza, ten fe, porque cuando estás haciendo lo que Dios te demanda, cuando estás caminando en obediencia, cuando estás caminando a la luz de Cristo, Él te está protegiendo. Porque el que te manda a Betel es Él. Y si te ha mandado Él,
Él te va a proteger para que llegues. Versos 6 y 7. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a... ¿Cómo? ¿Pero no lo había mandado a Betel? Y cuando vas a la casa de Dios, ¿qué encuentras? Luz. Encuentras luz. Cuando te acercas a Dios, te acercas a la luz. Te ves a ti mismo. Te ves a ti misma. O sea que cuando nosotros queremos dar testimonio del Señor, cuando queremos hacer algo para el Señor, lo primero que nos vemos es a nosotros mismos bajo la luz de Cristo. Finalmente todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel en Canaán, y allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar El Bet-El, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Si veis, aquí hay una diferenciación, pone El Bet-El, es decir, Dios, casa de Dios. O sea, como una doble percepción de lo que está encontrando Jacob allí. Pero fíjate que, curiosamente, cuando él llega a este lugar donde Dios le manda, se encuentra con el resplandor de Dios, con la luz. Y digamos que dice, esto es Dios, casa de Dios. Pero ¿qué pasó en nuestra vida cuando nos encontramos con Cristo? Dice en 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Todos los que hemos aceptado a Cristo, todos los que hemos conocido al Señor, en algún momento hemos tenido que recibir esa luz. Es decir, tiene que haber resplandecido en nosotros la luz. Hay un verso en Hebreos donde dice que aunque fueron iluminados, luego se apartaron. Hay personas que ven la luz, pero luego se apartan. Reconocen la verdad, pero se apartan. Sin embargo, aquí dice Pablo claramente a los corintios, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Y la pregunta es, para dar testimonio del Señor, lo primero que tiene que haber ocurrido es que ha resplandecido su luz en nuestros corazones. Hay una expresión que yo suelo decir a menudo, cuando veo ciertas actitudes, cuando veo ciertas acciones, yo no sé si una persona ha nacido de nuevo o no, pero puedo decir claramente, parece que no le ha resplandecido Cristo a esta persona. Fíjate que en Efesios, capítulo 5, verso 14, dice, el mismo apóstol Pablo dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué maravilla, ¿no? Lo cierto es que nosotros cuando hablamos de Dios, cuando damos testimonio de Dios, solamente podemos dar testimonio de Dios de lo que Dios nos ha revelado. Solamente podemos conocer de Dios lo que Él nos revele. Para hablar con certeza, para hablar con verdad, solamente podemos hablar de lo que Él nos ha revelado. Y solamente conocemos de Dios lo que Él nos quiera revelar. Seguimos adelante, verso 8. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Otra cosa que ocurre cuando caminas en la luz de Cristo es que aprendes a gestionar el llanto, las tristezas, las pérdidas. Cuando caminas en luz, cuando Dios está trabajando en nuestra vida, estas cosas que ocurren, que nos provocan tristeza, que nos provocan llanto, las aprendemos a gestionar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Y es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con esperanza. No así la persona que no le ha resplandecido Cristo, que no vive bajo su luz, no tiene esperanza, y como no tiene esperanza, se desespera más. Aquí en este caso es Débora, la mujer que había cuidado de Rebeca, es la que fallece. Claro, cuando él vuelve a casa de la familia de su madre, a esta mujer la coge y la lleva de vuelta.
pero en el camino fallece. Muy triste. Triste para Jacob, también triste para Rebeca, aunque Rebeca no está aquí. Vamos al verso 9. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel. Y Dios lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Sadai, Dios todopoderoso, omnipotente. Y le da un mandamiento. Le dice: sé fructífero, crece y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación e incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham, a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Bueno, lo que hace Dios es secundar la promesa que le había dado a Abraham y a Isaac, y la conocemos. Pero hay algo que llama mucho la atención, es que Dios le cambia el nombre. Ya se lo había cambiado anteriormente cuando peleó con el ángel de Yahvé, pero ahora se lo ratifica. Y mira, ¿sabes? Esto es algo bastante habitual y común entre todos los que conocen al Señor. Yo creo que todos tenemos un nombre nuevo y que ese nombre lo veremos cuando estemos en la presencia del Señor y que nos será dado en una piedrecita, como dice Apocalipsis, ¿no? Recibiremos un nuevo nombre. Pero ese nombre, Dios ya lo conoce. Ese nombre es el que Él nos ha dado. Si nos paramos a pensar, por ejemplo, Simón se convirtió en Pedro, ¿no? Como decía antes Jesús, Saulo se convirtió en Pablo, que es pequeño, es humilde. Juan y Jacobo fueron los hijos de Boanerges, los hijos del trueno. ¿Qué significa el nombre entonces, ese nombre que Dios nos da? Ese nombre, a fin de cuentas, refleja perfectamente el carácter nuestro, nos refleja tal como somos. Dice la palabra del Señor que cuando estemos en su presencia, nos veremos a nosotros mismos tal como Él nos ha visto. ¿Sabéis? Dice ahora, dice la palabra, dice ahora, vemos como por espejo, vemos difuminado, pero cuando estemos en su presencia, nos veremos a nosotros mismos como Él nos ha visto. Y ese nombre refleja lo que Dios está viendo en nosotros. Yo no sé. Creo que en el momento en que como tú y como yo, como todos, cuando nos encontremos con el Señor cara a cara y veamos cómo Él nos ha visto, no nos va a quedar más remedio que decir: efectivamente, Señor, así soy yo. Ahí no habrá rincones en los hogares, no habrá nada oculto. Digo, efectivamente, Señor, tú que lo sabes todo, tú que tienes esa luz que penetra hasta lo más profundo del corazón, me has visto así y así soy yo, ¿sí? Ese era yo. Pero, gracias a Dios, confié en el poder de la sangre de Cristo. Y Dios me ve justo y a través de esa sangre. Pero ese nombre que vamos a recibir, ese nombre refleja mi verdadero carácter. Ese nombre debería estar en ese boceto del escultor, ese mi Hijo Jesucristo. Pero ahora, mientras estamos caminando en esta vida, estamos caminando a su luz, estamos dando testimonio. Y el Señor nos llama a levantar altares, a decir a todo el mundo quién es nuestro Señor, en quién confiamos, en quién tenemos puesta nuestra esperanza. ¿Creemos que Dios tiene un nombre para mí? Sí, pues dilo. Di que ese es el Dios en el que confiamos. Eso es el testimonio. Y Dios está llamando a Jacob, no solamente a que dé testimonio, sino, como vemos aquí, a que sea fructífero, a que se multiplique. ¿Os recuerda esto algo? Al Génesis, ¿no? Fructificaos, multiplicaos. Pero es más, luego el Señor Jesús tiene que volver a decir: no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis fruto. Y aquí le está diciendo Dios a Jacob: fructifícate, fructifica. Y ahora yo estaba pensando, digo, ¿cómo puedo fructificar? ¿Qué es necesario para fructificar? Bueno, para que un árbol fructifique lo que necesita es tierra, nutrientes y savia. Pero hay algo muy importante que necesita todo árbol y toda planta:
¿Qué? Luz. La luz. Mira, yo recuerdo cuando en EGB estudiábamos la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis era que las hojas se orientan de tal manera a la luz que reciben esa fuente luminosa para captar toda la luz posible. Y luego la energía luminosa se transforma en energía química. ¿Qué ocurre? Que junto con los minerales que recoge de la tierra el dióxido de carbono del aire, se transforma en savia bruta y a su vez esa savia la transforma en savia elaborada. Esa es la fotosíntesis, que es el alimento de la planta. ¿Y qué necesito yo? ¿Y qué necesitas tú para fructificar? La savia del Espíritu Santo corriendo por tu vida. La savia del Espíritu Santo corriendo por tus venas. Que junto con la palabra de Dios es lo que va a hacer que seas una persona fructífera. Sin la savia del Espíritu Santo no hay fruto. Hay cosas, hay muchas cosas, unas mejores, otras peores, pero fruto para la gloria de Dios, sin la savia. Adelante. Versos 14 y 15. Jacob levantó una columna, levantó una señal conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios se le había aparecido o le había hablado. Cuando habla de derramar vino es sacrificio, es una libación. Cuando habla de ungir es por medio del aceite de oliva. Y al final nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra vida está jalonada por estos altares. ¿Estoy levantando altares por donde quiera que voy? Nosotros tenemos un deseo y es plantar un punto de luz en este lugar. Por cierto, que en esta calle siempre ha habido un punto de luz, desde hace más de 40 años, siempre ha habido iglesia, ¿no? Y bueno, y manifestaciones de la gloria de Dios en muchísimas vidas. Pero nosotros, nuestra intención es ser un punto de luz, donde Dios nos ha puesto, plantar un punto de luz. ¿Y para eso qué necesitamos? Un lugar donde poder sacrificar alabanza, adoración, oración, pero también ¿dónde? Donde podamos ayudar a las personas que se van acercando. O lo que es lo mismo, ser fructíferos, dar fruto. Verso 16. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Efrata, nombre original de otro pueblo, Belén. Belén se llamaba en principio Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Ya tenía uno, era José, ahora viene otro. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño, Jacob, lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino de Efrata, es decir, en Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de Jacob, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob, los hijos de Lea, etcétera, etcétera. ¿Los conocéis? ¿Los podéis leer? Pero fíjate que la palabra Efrata significa fructífero, significa fertilidad, significa campo fecundo. Y dice el Señor Jesús que si el grano no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y aquí lo que está haciendo el Señor es, por medio de todas estas circunstancias, algunas muy dolorosas, como la muerte de su amada esposa Raquel, está cincelando su vida,
está trabajando en su vida. Y Jacob tiene que ir gestionando todo esto a la luz de Dios. Y nosotros en nuestra vida estamos avanzando, estamos caminando, estamos yendo hacia esa persona que Dios ha propuesto hacer de nosotros. Y en nuestra vida no van a faltar pruebas, no van a faltar dolores, no van a faltar alegrías, no van a faltar tantas y tantas cosas. Pero ahora, ¿cómo interpretamos todo esto si no tenemos la luz de Cristo? Si no tenemos la luz de Cristo, muchas de estas cosas pueden ser demoledoras para nosotros. Nos pueden hacer caer en depresión casi, por no decir en depresión. Pero cuando estamos caminando a la luz de Cristo, empezamos a interpretar las cosas de una forma diferente, con una perspectiva sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la luz de Cristo, estamos recibiendo esa luz sobrenatural que nos permite interpretar todo lo que nos sucede de forma diferente. Esto es vivir con esperanza. Esto es vivir bajo la luz de Cristo. ¿Van a faltar dolores? No. ¿Van a faltar errores? No. ¿Van a faltar alegrías? Tampoco. Pero fíjate que dice que incluso su hijo Rubén se acuesta con la concubina. Pero dice, pero Jacob se enteró pronto. ¿Por qué? Porque Jacob es un hombre que está recibiendo la luz de Dios. Y está al tanto de lo que está sucediendo en su casa. Pero es doloroso. Es doloroso lo que le pasa con su hija Dina. Y en nuestra vida van a ocurrir cosas que no vamos a entender a primera vista. Vamos a necesitar la luz de Cristo. Vamos a necesitar esa humildad que escuchábamos antes, ponernos delante del Señor para poder entender el para qué de esas cosas. No el por qué, porque a veces erramos, ¿verdad? Digo, Señor, ¿por qué me sucede esto? No le preguntes al Señor por qué. ¿Y para qué me sucede esto? Y lo que tenemos que tener claro es que vamos hacia una dirección, vamos en una dirección, vamos en esa santificación y vamos a ser esa persona que Dios bajo esa luz, bajo esa perspectiva. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora os declaramos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué verso! ¡Qué palabras! Si decimos que vivimos en luz, pero vivimos en pecado, mentimos. Pero más adelante llega a decir, y hacemos a Dios mentiroso. Porque es Él quien dice que somos luz. Estos días atrás estábamos en un jardín botánico y me llamó mucho la atención dos árboles, pues gruesos, dos árboles gruesos, que subían, eran muy altos, era un jardín botánico, había diferentes plantas. Estos dos árboles había llegado un momento en que se cruzaron y estaban pegados el uno al otro. ¿Y por qué se llegaron a pegar esos árboles? Porque los dos estaban buscando lo mismo. El sol, la luz. Eso está en el Jardín Botánico de Gijón, lo podéis ver. No es que no me lo he inventado. Y yo le pregunté al chico, al botánico, le pregunté esto, ¿por qué? Dice, es que los dos van buscando la luz entre otros árboles, pero en esa búsqueda se han juntado y estaban los dos troncos unidos. Digo, qué bonito. Dice aquí el Señor Jesús, por medio del apóstol Juan, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos decir que conocemos a Dios, que estamos bajo su guía, estamos recibiendo su luz y estamos aborreciendo a las personas que están caminando en la luz de Cristo. Eso es imposible.
Nadie puede amar a Dios y aborrecer a su hermano. No puede ser. La intimidad con Dios, la intimidad en su casa, hace que vivamos en su luz. Y va cambiando, va cincelando, va transformando nuestro ser, hasta que seamos esa persona. Tengo que estar en los asuntos de mi Padre. La persona que está siendo guiada por la luz de Cristo, la persona que está caminando y está siendo transformada por la luz de Cristo, se caracteriza porque está en los asuntos del Señor. Pero la pregunta es esa: ¿estoy en los asuntos del Señor o solamente me interesa que el Señor esté en mis asuntos? Y es muy diferente. Hay muchas personas que quieren que el Señor esté en sus asuntos, pero no les interesa para nada estar en los asuntos del Señor. No desesperemos, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, llegará hasta el día del fin. El que nos ha llamado es todopoderoso, es justo, Él sabe todo lo que necesitamos. El Señor no te va a dar algo que tú no puedes recibir, de verdad. O sea, es un Padre bueno. El Señor sabe perfectamente qué necesitas, qué puedes recibir, qué puedes entender. Y te va a dar eso precisamente. No te va a mostrar cosas grandes que tú no puedes recibir, no puedes hacer. No, no, no. El Señor sabe perfectamente cómo eres, qué necesitas y en qué punto estás. Y Él te va a ir dando poquito a poco para que tú sigas caminando bajo su luz, bajo su dirección, hasta que llegues a ser esa persona maravillosa que Él se ha propuesto que seas. Y aquí estamos, levantando testimonios, levantando altares. Aquí estamos en el Betel de Dios. Si os paráis a mirar, ponéis en internet Iglesia Betel y os aparecen 200 en España. Y si salen las del mundo ya ni te cuento. Miles de iglesias Betel. ¿Por qué? Porque quieren ser casa de Dios. Pues muy bien, gloria a Dios. Betel de Guadalajara, Betel de Madrid, Betel de... Hay muchas Betel. Bueno, nosotros también queremos ser ese Betel, ¿no? Sabiendo que es aquí donde el Señor derrama su luz y es aquí donde recibimos corrección y es aquí donde recibimos buen alimento. ¿Para qué? Para poder seguir en ese camino. Y termino con unas palabras del Señor Jesús que me llamaban mucho la atención y por eso os preguntaba antes, ¿queréis estar en los asuntos de Dios? ¿Queréis hacer de esto un punto de luz para las naciones, para los que vengan? ¿Sí? ¿O queréis que Dios esté en vuestros asuntos? No, queremos estar en los asuntos de Dios. Por eso estamos aquí. Pero fíjate entonces lo que dice el Señor en el capítulo 12 de Juan, verso 26. Todo el que quiera servirme, todo el que quiera hacer esto, dice el Señor, todo el que quiera servirme debe seguirme. Y porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Puedes estar tranquila, puedes estar tranquilo. Pero el que me sirve tiene que estar donde yo estoy. En sus asuntos. En sus asuntos. Que el Señor os bendiga.